Un millonario encontró a la limpiadora llorando en la sala de descanso. Al principio dudó si debía acercarse. Pero cuando escuchó lo que ella murmuraba entre lágrimas, algo dentro de él cambió para siempre. Ya no puedo más. Sollozó Lucía, cubriéndose el rostro con las manos enguantadas de amarillo mientras se desplomaba en la silla metálica de la sala de descanso. ¿Por qué tienen que tratarme como si fuera invisible? Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, mezclándose con los restos de café que manchaban su uniforme azul turquesa. El licenciado Ruiz había derramado deliberadamente su taza sobre el suelo recién pulido, burlándose de ella frente a otros ejecutivos. Para que no te aburras, había dicho con aquella sonrisa despectiva que ahora le quemaba en la memoria. Lucía nunca lloraba. No cuando el autobús la dejaba a 10 cuadras bajo la lluvia. No cuando trabajaba dobles turnos sin descanso. No cuando las señoras de las oficinas ni siquiera la miraban a los ojos al darle órdenes. Pero hoy, algo se había quebrado dentro de ella. A veces me pregunto si alguien me ve realmente, susurró para sí misma, ignorando que la puerta de la pequeña sala de descanso se abría lentamente. Javier Saldívar detuvo su paso en el umbral. El dueño de Grupo Saldívar, la empresa más importante del edificio Torre Esmeralda, nunca entraba en las áreas de servicio. De hecho, raramente permanecía en la oficina después de las 8, pero esta noche una negociación internacional lo había mantenido hasta tarde. Buscaba un café para mantenerse despierto durante la videollamada con Singapur cuando el sonido de un llanto contenido lo guió hasta allí. «Disculpe», murmuró incómodo. No sabía que había alguien. Lucía levantó la mirada, horrorizada al reconocer al hombre cuyo retrato presidía el vestíbulo principal. Se puso de pie de inmediato, limpiándose las lágrimas torpemente con los guantes. «Señor Saldívar, perdón, ya me iba. No debería estar aquí, yo». «No, por favor», la interrumpió Javier con un gesto. «Descanse. Soy yo quien está fuera de lugar». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Javier, acostumbrado a dominar cualquier situación, se encontró súbitamente sin palabras. En sus 35 años, había construido un imperio tecnológico desde cero, negociado con presidentes y cerrado tratos multimillonarios. Pero nunca había enfrentado la mirada cristalina de una mujer que intentaba esconder su dolor con tanta dignidad. ¿Se encuentra bien?, preguntó finalmente, sabiendo que era una pregunta absurda. Lucía asintió automáticamente, como lo hacía siempre ante cualquier solicitud. «Sí, señor. Solo, cansada». Javier la observó con atención. Su uniforme estaba manchado, sus manos enrojecidas asomaban bajo los guantes de goma, y sin embargo, había algo en su postura que transmitía una dignidad que muchos ejecutivos de su empresa no poseían. «A veces todos necesitamos un momento», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo por el tono amable de su voz. «Los momentos son lujos que algunas personas no podemos permitirnos, señor», respondió Lucía, recuperando poco a poco su compostura. La respuesta lo desconcertó. No estaba acostumbrado a tanta franqueza. «¿Puedo preguntar qué sucedió?», se aventuró, señalando las manchas en el uniforme. Lucía dudó. Cada instinto le gritaba que asintiera, sonriera y se marchara. Que mintiera. Que no causara problemas. Pero algo en la mirada de Javier, una curiosidad que parecía genuina, la hizo responder con la verdad. El licenciado Ruiz derramó su café en el piso que acababa de limpiar, a propósito. Las últimas palabras apenas audibles. Javier frunció el ceño. «¿Disculpe?» «No importa, señor. Son cosas que pasan». Lucía tomó su carrito de limpieza, dispuesta a salir. «Debo terminar mi turno». «No», la voz de Javier adquirió firmeza. «Eso no pasa. Eso se hace. Y me gustaría saber exactamente qué ocurrió». Lucía se detuvo, sorprendida ante el repentino interés. Durante 5 años había sido prácticamente invisible en aquel edificio de cristal y acero. Los ejecutivos la esquivaban como si fuera un mueble más, y ahora, el dueño de todo el conglomerado quería escuchar su historia. Estaba limpiando cerca de la sala de juntas del piso 45, comenzó con voz temblorosa.
El licenciado Ruiz salía de una reunión con otros ejecutivos. Me vio terminando de pulir el piso y dijo algo sobre enseñarme mi lugar. Luego dejó caer su taza de café completa, todos se rieron. Javier permaneció inmóvil, procesando la información. Conocía a Ruiz, un ejecutivo competente pero con la arrogancia típica de quienes habían crecido en la abundancia. Nunca le había prestado atención a su comportamiento fuera de las salas de juntas. ¿Y esto ha ocurrido antes?, preguntó con calma estudiada. Lucía bajó la mirada. A veces. No siempre él. No siempre tan evidente. Javier sintió una punzada de culpabilidad. Había construido una empresa valorada en miles de millones, pero nunca se había detenido a pensar en las personas que limpiaban sus oficinas, que trabajaban cuando todos se habían ido, que hacían posible que cada mañana todo estuviera impecable. Lo lamento, dijo con sinceridad. Eso no refleja los valores de mi empresa. Lucía levantó la mirada, sorprendida ante la disculpa. Durante un instante fugaz, sus ojos se encontraron realmente. No era la mirada del jefe al empleado, ni del rico al pobre. Era, quizás por primera vez en aquel edificio, la mirada de un ser humano a otro. Gracias, señor, pero no es necesario que usted se disculpe. Al contrario, respondió Javier. Es precisamente necesario. Soy responsable de la cultura que permito en mi empresa. Un nuevo silencio, menos incómodo que el anterior, se instaló entre ellos. Javier observó el carrito de limpieza, las botellas de productos químicos, los trapos desgastados. Se preguntó cuántas horas pasaba aquella mujer empujando ese artefacto por los pasillos desiertos. ¿Cuál es su nombre?, preguntó. Lucía, señor. Lucía Durán. Yo soy Javier, respondió automáticamente, extendiendo su mano antes de percatarse de que ella aún llevaba los guantes amarillos. Lucía miró la mano extendida con sorpresa, como si fuera un gesto extranjero que no supiera interpretar. Tras un momento de duda, se quitó el guante derecho y estrechó la mano que se le ofrecía. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos notaran el contraste, la mano de él, cuidada y suave, la de ella, áspera y enrojecida por los productos de limpieza. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Lucía? 5 años, señor. Javier, corrigió él con una sonrisa tentativa. Por favor. Y 5 años es mucho tiempo para ser tratada así. Lucía sintió levemente, aún desconcertada por la situación. Su mente intentaba procesar que estaba manteniendo una conversación real con el hombre cuyo nombre aparecía en el membrete de todos los documentos importantes, en las noticias económicas, en la entrada del edificio. El trabajo es el trabajo, respondió finalmente. No todos los días son así. Pero ningún día debería serlo, la voz de Javier adquirió un tono más grave. El respeto no es negociable, independientemente del puesto que ocupemos. Lucía guardó silencio, sopesando sus palabras. En su experiencia, el respeto era precisamente eso, negociable, dependiente del dinero que ganaras, de la ropa que vistieras, del apellido que llevaras. Un pitido interrumpió el momento. Javier sacó su teléfono del bolsillo y frunció el ceño al ver la pantalla. La videoconferencia con Singapur, murmuró, más para sí mismo que para ella. Tengo que irme. Lucía sintió, aliviada y decepcionada a partes iguales. La burbuja extraña que se había formado alrededor de ellos estaba a punto de romperse, devolviendo a cada uno a su realidad. Por supuesto, señor. No lo entretengo más. Javier la miró una última vez antes de dirigirse a la puerta. Algo en esta mujer, en su dignidad silenciosa, lo había impactado más profundamente de lo que estaba dispuesto a admitir. Lucía, dijo, deteniéndose en el umbral. Voy a ocuparme de lo sucedido. Y, gracias por su honestidad. Antes de que ella pudiera responder, Javier había desaparecido por el pasillo, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos firmes y el sutil aroma de su colonia cara. Lucía permaneció inmóvil durante varios minutos, contemplando la puerta vacía. Finalmente, se colocó nuevamente el guante, agarró el mango del carrito de limpieza y salió de la sala de descanso.
Su reflejo en las ventanas del pasillo le devolvió la imagen de una mujer pequeña empujando un carrito entre rascacielos de vidrio y acero. «Gracias a usted», susurró al vacío. «Por verme». El reloj digital del pasillo marcaba las 22:05. Lucía tenía aún 3 pisos por limpiar antes de terminar su turno, pero por primera vez en mucho tiempo sentía algo parecido a la esperanza mientras empujaba su carrito hacia el ascensor de servicio. La videoconferencia con Singapur se extendió hasta pasada la medianoche. Mientras los ejecutivos asiáticos discutían cláusulas y porcentajes, Javier se descubrió pensando en la mujer de la sala de descanso. Sus ojos enrojecidos por el llanto, sus manos maltratadas, la dignidad con la que había intentado recomponerse ante su presencia. ¿Está de acuerdo, señor Saldívar? La voz del intérprete lo devolvió bruscamente a la realidad. Por supuesto, respondió automáticamente, aunque no tenía idea de que estaba aceptando. Su mente seguía en aquella pequeña sala, reviviendo la conversación con Lucía. Tras finalizar la llamada, Javier permaneció en su oficina, contemplando las luces de la ciudad. Ciudad de México brillaba bajo sus pies como un universo invertido, millones de estrellas artificiales que ocultaban vidas que él nunca había considerado realmente. ¿Cuántas personas como Lucía trabajaban en las sombras para mantener funcionando su mundo? ¿Cuántas sufrían humillaciones similares a diario? Abrió su laptop y buscó en el sistema de recursos humanos. La empresa de limpieza era subcontratada, pero debía haber registros. Efectivamente, encontró a Lucía Durán en la lista de personal autorizado para acceder al edificio fuera del horario regular. 5 años de servicio, como ella había dicho. Sin incidentes reportados, sin quejas. Invisible en el sistema, como lo era para la mayoría de los que trabajaban allí. Tomó su teléfono y marcó un número. ¿Roberto? Sé que es tarde, pero necesito que averigües algo para mañana. La mañana siguiente llegó con la familiar rutina de siempre. Lucía despertó a las 4:30, se duchó con agua fría en el pequeño baño de su departamento en Iztapalapa y preparó café mientras planchaba su uniforme. A las 5:15 ya estaba en la parada del autobús, junto a otras mujeres con uniformes similares que se dirigían a diferentes zonas de la ciudad para limpiar las oficinas antes de que sus ocupantes llegaran. El trayecto de hora y media le permitió pensar en el extraño encuentro de la noche anterior. Había repasado la conversación con el señor Saldívar docenas de veces, preguntándose si había dicho algo inapropiado, si había cometido algún error. No era común que el dueño de una empresa se interesara por las quejas de una limpiadora. Quizás hoy la llamarían a recursos humanos. Quizás perdería su trabajo por haber hablado mal de un ejecutivo. El nudo en su estómago se intensificó mientras la Torre Esmeralda aparecía en el horizonte, imponente contra el cielo del amanecer. Se bajó del autobús y caminó las 3 cuadras restantes hasta la entrada de servicio, donde mostró su gafete al guardia de seguridad. «Buenos días, Lucía», la saludó don Fermín, el guardia nocturno que estaba terminando su turno. «Buenos días, don Fermín», respondió ella, dirigiéndose al vestuario para dejar sus pertenencias en el pequeño casillero asignado. El ritual continuó como cada mañana. Se reunió con las otras 5 limpiadoras del turno matutino, recibieron las instrucciones de la supervisora, recogieron sus carritos y se dispersaron por el edificio. A Lucía le tocaban los pisos 42 al 48, como siempre. Se preguntó si volvería a ver al licenciado Ruiz, si se atrevería a mirarlo a la cara después de haberlo mencionado ante el señor Saldívar. Mientras limpiaba los cubículos vacíos del piso 42, escuchó que alguien la llamaba. Era Patricia, la supervisora, con expresión preocupada. «Lucía, te buscan en el piso 50». El corazón le dio un vuelco. El piso 50 era la dirección general, donde nunca había estado. ¿A mí? ¿Quién? No lo sé, pero parece importante. Ve ahora mismo. Con las piernas temblorosas, Lucía se quitó los guantes, se alisó el uniforme y tomó el ascensor. Durante el trayecto, intentó convencerse de que no podía hacer nada malo. Quizás necesitaban que limpiara algo específico, alguna mancha difícil que requería atención inmediata.
Las puertas se abrieron directamente en un recibidor elegante con paredes de madera oscura y una recepcionista impecablemente vestida. ¿Lucía Durán?, preguntó la mujer con una sonrisa profesional. Sí, señorita. Por aquí, por favor. La recepcionista la condujo por un pasillo hasta una oficina con puertas de cristal esmerilado. Tocó suavemente y las abrió sin esperar respuesta. Señor Saldívar, la señora Durán está aquí. Javier estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una taza de café. Se giró al escuchar su nombre y sonrió levemente, un gesto que transformó su rostro serio en algo más accesible, más humano. Gracias, Claudia. Por favor, asegúrate de que no nos interrumpan. La recepcionista asintió y cerró la puerta al salir. Lucía permaneció inmóvil, consciente de su uniforme azul turquesa que desentonaba brutalmente con la elegancia minimalista de la oficina. Buenos días, Lucía, dijo Javier, señalando un sillón frente a su escritorio. Por favor, siéntese. Prefiero quedarme de pie, señor, respondió ella, temiendo manchar el cuero blanco inmaculado. Javier la observó durante un momento y asintió, comprendiendo. Como prefiera. Le agradezco que haya venido. No es como si tuviera opción, señor, respondió Lucía, y de inmediato se arrepintió de su franqueza. Para su sorpresa, Javier sonrió. Tiene razón. No es justo citarla así, interrumpiendo su trabajo. Le pido disculpas. El silencio que siguió fue extraño, cargado de expectativas no expresadas. Lucía esperaba que le explicara por qué la había llamado, mientras él parecía estar buscando las palabras adecuadas. Después de nuestra conversación de anoche, comenzó finalmente, hice algunas averiguaciones. El comportamiento del licenciado Ruiz es inaceptable. Lucía sintió que el piso se movía bajo sus pies. No esperaba que realmente cumpliera su palabra. Señor, no quiero causar problemas. No está causando ningún problema, la interrumpió él con firmeza. Al contrario, me está ayudando a resolver uno. Una empresa no puede funcionar correctamente si permite que sus empleados maltraten a otros. Lucía bajó la mirada, incómoda ante la intensidad de sus palabras. Esta mañana he tenido una conversación con el licenciado Ruiz, continuó Javier. Ha sido educativa para ambos. No volverá a ocurrir un incidente similar, se lo aseguro. Gracias, murmuró ella, sin saber qué más decir. Javier la estudió con atención. Bajo la luz natural que entraba por los ventanales, podía ver mejor los detalles que la noche anterior había pasado por alto. Era más joven de lo que había supuesto, quizás no llegaba a los 30. Su cabello negro estaba recogido en un moño austero, y su rostro, libre de maquillaje, mostraba una belleza natural que muchas de las ejecutivas que frecuentaban esa misma oficina intentaban conseguir con costosos tratamientos. Hay algo más, dijo, tomando una carpeta de su escritorio. He revisado las políticas de nuestra empresa subcontratada de limpieza. Los horarios, las condiciones, no son aceptables. Lucía contuvo la respiración. ¿Estaba a punto de perder su trabajo? ¿Cancelarían el contrato con la empresa por su culpa? A partir de hoy, implementaremos cambios, continuó él. Mejores horarios, equipos adecuados, capacitación, y una política estricta sobre el trato hacia el personal de mantenimiento. La miró directamente a los ojos. Y me gustaría ofrecerle un puesto diferente. Disculpe. Necesito a alguien que supervise estos cambios, alguien que conozca la realidad del trabajo y pueda asegurarse de que las nuevas políticas se cumplan realmente. Lucía lo miró con incredulidad. Pero yo solo soy una limpiadora. No tengo estudios, ni experiencia en... Tiene 5 años de experiencia viviendo exactamente lo que quiero cambiar, la interrumpió él. Eso es más valioso que cualquier título para este propósito. Lucía guardó silencio, procesando la propuesta. Era absurdo. Imposible. Cosas así no le sucedían a personas como ella. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué hace esto? Javier dejó la carpeta sobre el escritorio y se acercó a la ventana. Desde allí se veía toda la ciudad,
extendiéndose hasta fundirse con la bruma del horizonte. Porque anoche me di cuenta de algo, respondió con voz baja. He construido todo esto, hizo un gesto abarcando el edificio, la vista, sin prestar atención a los cimientos humanos que lo sostienen. Eso no me hace un buen empresario. Y ciertamente no me hace una buena persona. Se giró para mirarla. No es caridad, Lucía. Es reconocer una injusticia y tener la oportunidad de corregirla. También es reconocer que necesito a alguien con su perspectiva para hacer las cosas correctamente. Lucía sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida había sido invisible, había agachado la cabeza, había aceptado que el mundo estaba organizado en capas y que a ella le había tocado una de las más bajas. Y ahora, este hombre, desde la cúspide de esa misma estructura, le ofrecía no solo reconocimiento sino una oportunidad real. No sé si puedo hacerlo, confesó con honestidad. Yo creo que sí, respondió él con una convicción que la desconcertó. Pero entiendo sus dudas. Tómese el día para pensarlo. Mañana puede darme su respuesta. ¿El día? Lucía miró hacia la puerta, pensando en su carrito de limpieza abandonado en el piso 42, en la supervisora esperando una explicación. Ya está arreglado, dijo Javier, adivinando sus preocupaciones. Con pago completo, por supuesto. La facilidad con la que podía reorganizar su mundo con una simple orden la abrumó. Para él, concederle un día libre era tan sencillo como pedir un café. Para ella, significaba una ruptura completa con la rutina inamovible que había regido su vida durante años. Gracias, señor Saldívar. Lo pensaré. Javier, corrigió él nuevamente, con una sonrisa que transformaba su rostro. Si vamos a trabajar juntos, insisto en que me llame Javier. Aún no he aceptado, le recordó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Cierto. Pero tengo esperanzas. La mirada que intercambiaron contenía algo nuevo, indefinible. No era la mirada entre jefe y empleada, ni siquiera entre dos personas de mundos diferentes intentando tender un puente. Era algo más elemental, más humano. Hasta mañana, Lucía, se despidió él, extendiendo su mano. Esta vez, ella no dudó en estrecharla. El contacto fue breve pero dejó una sensación de calidez en ambos. Hasta mañana. Javier. Mientras el ascensor descendía, llevándola de regreso a un mundo que de repente parecía diferente, Lucía intentó asimilar todo lo ocurrido. En menos de 24 horas, su vida había dado un giro inesperado, pasando de la humillación más profunda a una oportunidad que jamás habría imaginado. No sabía qué decisión tomaría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente tenía una elección. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que le provocaba una extraña sensación en el pecho, algo parecido a la esperanza, algo parecido al miedo, algo completamente nuevo. El apartamento de Lucía, un espacio reducido en un edificio antiguo de Iztapalapa, nunca le había parecido tan pequeño como durante aquel día libre e inesperado. Recorrió varias veces los escasos metros que separaban la cocina del dormitorio, intentando procesar la propuesta de Javier Saldívar. Sentada en su cama, con la única silla del apartamento ocupada por el uniforme que había lavado y planchado por costumbre, releyó el folleto que detallaba las prestaciones del nuevo puesto ofrecido. El salario triplicaba lo que ganaba actualmente. Incluía seguro médico privado, algo que jamás había tenido. La descripción del cargo parecía extraída de otro mundo, coordinadora de bienestar laboral. Es una locura, murmuró para sí misma, dejando el folleto sobre la colcha gastada. Se levantó y se miró en el pequeño espejo del baño. ¿Qué había visto Javier Saldívar en ella? ¿Por qué confiarle semejante responsabilidad a alguien sin estudios, sin experiencia en nada que no fuera limpiar pisos y recoger basura? Tiene 5 años de experiencia viviendo exactamente lo que quiero cambiar, había dicho él. Quizás tenía razón. Quizás precisamente por haber estado siempre abajo, podía ver lo que quienes estaban arriba no conseguían percibir. El miedo y la esperanza se alternaban en su interior como las luces intermitentes del anuncio de la tienda frente a su ventana. La oportunidad era demasiado buena para rechazarla, pero aceptarla significaba saltar al vacío,
abandonar la seguridad de lo conocido. Tras horas de deliberación, tomó su decisión. Con manos temblorosas, se vistió con lo mejor que tenía, un pantalón negro que reservaba para ocasiones especiales y una blusa blanca sencilla. No era gran cosa, pero era lo más formal que poseía. Al día siguiente, llegó a la Torre Esmeralda 1 hora antes de la cita acordada. Quería evitar encontrarse con sus compañeras, temerosa de no saber explicar por qué había faltado el día anterior o por qué hoy no llevaba el uniforme. Subió directamente al piso 50, donde la recepcionista la recibió con la misma sonrisa profesional del día anterior. «Buenos días, señora Durán. El señor Saldívar la está esperando». Esta vez, cuando entró a la oficina, Javier no estaba solo. Junto a él, un hombre de mediana edad con gafas revisaba documentos sobre el escritorio. «Lucía, adelante», la saludó Javier, levantándose para recibirla. «Le presento a Roberto Vega, nuestro director de recursos humanos». Roberto le estrechó la mano con una sonrisa que parecía genuina. «Un placer conocerla, señora Durán. Javier me ha hablado muy bien de usted». Lucía asintió, incapaz de imaginar qué podría haberle dicho Javier sobre ella que resultara tan impresionante. «He venido a darle mi respuesta», dijo, dirigiéndose a Javier. «¿Y cuál es?», preguntó él, con un destello de expectativa en su mirada. «Acepto», respondió simplemente, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Quiero intentarlo». La sonrisa que iluminó el rostro de Javier fue tan inesperada como cálida. «Excelente decisión», intervino Roberto. «Déjeme explicarle los detalles del puesto». Durante la siguiente hora, Lucía se encontró inmersa en un mundo completamente nuevo. Firmó un contrato, recibió una tarjeta de acceso para todas las áreas del edificio y un teléfono corporativo. Roberto le explicó las responsabilidades de su cargo, supervisar las condiciones del personal de mantenimiento, implementar nuevos protocolos, servir de enlace entre los trabajadores y la dirección. «Comenzará oficialmente el lunes», concluyó Roberto. «Así tendrá el fin de semana para prepararse. El viernes se lo tomaremos como día de capacitación básica». Cuando Roberto se retiró, Lucía y Javier quedaron nuevamente a solas. Un silencio extraño se instaló entre ellos, como si ambos fueran conscientes de que algo fundamental había cambiado. «¿Está nerviosa?», preguntó él. Aterrada, confesó Lucía con una honestidad que la sorprendió a sí misma. «No sé si podré hacerlo». «Lo hará», afirmó Javier con una convicción que resultaba contagiosa. «Y si surge alguna dificultad, estaré aquí para apoyarla». Lucía lo miró, intentando comprender a este hombre que había irrumpido en su vida como un huracán, transformándolo todo a su paso. «¿Por qué hace esto realmente?», se atrevió a preguntar. «¿Por qué yo?». Javier se levantó y caminó hacia la ventana, su lugar preferido en la oficina. Desde allí, la ciudad parecía un modelo a escala, manejable, comprensible. «Cuando construí esta empresa», comenzó con voz reflexiva, tenía una visión. No se trataba solo de ganar dinero, sino de crear algo con propósito, con valores. En algún momento del camino, entre reuniones de accionistas y estrategias de expansión, perdí de vista esa visión. Se giró para mirarla. Encontrarla esa noche, ver su dignidad incluso en un momento de vulnerabilidad, fue como un espejo que me mostró en que me había convertido, o peor aún, en que había permitido que se convirtiera mi empresa. Lucía bajó la mirada, incómoda ante la intensidad de sus palabras. «No soy ninguna santa», murmuró. «Solo intento sobrevivir como todos». «Precisamente», asintió Javier. «Y lo hace con una dignidad que muchos en este edificio, incluido yo mismo, hemos olvidado. Eso es lo que necesito, alguien que recuerde a esta empresa lo que significa el respeto genuino». Las palabras de Javier resonaron en Lucía de una manera que nunca habría esperado. Durante toda su vida, había interiorizado la idea de que su valor estaba determinado por su posición social, por su trabajo, por lo que poseía. Y ahora, este hombre que lo tenía todo veía en ella algo valioso precisamente por quien era, no por lo que hacía. «Lo intentaré», dijo finalmente. «Daré lo mejor de mí».
No esperaba menos, respondió él con una sonrisa. Los días siguientes transcurrieron como un sueño nebuloso para Lucía. El viernes recibió capacitación básica sobre los sistemas de la empresa. Le asignaron una pequeña oficina en el piso 46, con ventanas que daban a la ciudad y un escritorio que, aunque modesto comparado con el de Javier, era más elegante que cualquier mueble que hubiera poseído jamás. Lo más difícil fue enfrentarse a sus antiguas compañeras. Algunas la miraban con recelo, otras con curiosidad, y unas pocas con genuina alegría por su ascenso. Patricia, la supervisora, fue especialmente fría, limitándose a entregar los registros de personal cuando se lo solicitó. No entiendo por qué te eligieron a ti, comentó con tono agrio mientras dejaba una carpeta sobre su nuevo escritorio. Hay gente con más experiencia. Yo tampoco lo entiendo completamente, respondió Lucía con sinceridad. Pero te aseguro que trabajaré para mejorar las condiciones de todas. Patricia la miró con escepticismo antes de marcharse sin despedirse. Lucía suspiró, comprendiendo que su nuevo puesto traería desafíos que iban más allá de las responsabilidades formales. El lunes, su primer día oficial, Lucía llegó temprano. Se había comprado 2 conjuntos formales con parte del anticipo de su primer sueldo, un pantalón y saco gris oscuro, y un vestido azul marino sencillo pero elegante. Optó por el traje para su primer día, queriendo proyectar seriedad. A las 9 de la mañana, tenía programada una reunión con Javier para revisar su plan inicial. Mientras esperaba en la recepción del piso 50, observó a las ejecutivas que entraban y salían de las oficinas principales. Mujeres de tacones altos y trajes impecables, con maletines de cuero y expresiones seguras. Un mundo completamente diferente al suyo. El señor Saldívar la recibirá ahora, anunció Claudia, la recepcionista. Al entrar en la oficina, Lucía se sorprendió al ver que Javier no estaba solo. Una mujer elegante de cabello rubio perfectamente peinado estaba sentada frente a su escritorio. Ambos se levantaron al verla entrar. Lucía, buenos días, la saludó Javier. Le presento a Gabriela Fuentes, nuestra directora de Relaciones Públicas. Gabriela la evaluó con una mirada que intentaba ser amable pero no conseguía ocultar su sorpresa. Lucía se sintió inmediatamente fuera de lugar, consciente de que su traje nuevo, aunque digno, evidentemente no estaba a la altura de los estándares de este nivel corporativo. Un placer conocerte, Lucía, dijo Gabriela, estrechando su mano con firmeza calculada. Javier me ha contado sobre tu incorporación. La pausa antes de la última palabra fue casi imperceptible, pero suficiente para que Lucía captara el mensaje subyacente. Gabriela estaba a punto de retirarse, intervino Javier, lanzando una mirada significativa a la ejecutiva. Por supuesto, sonrió Gabriela. Tenemos una rueda de prensa en 1 hora. No olvides que necesitamos revisar el comunicado sobre la nueva política de sostenibilidad. Lo haré más tarde, respondió Javier, acompañándola hasta la puerta. Lucía escuchó fragmentos de su conversación mientras se despedían, decisión precipitada, considerar las implicaciones, hablar más tarde. Cuando Javier regresó, su expresión se había tornado ligeramente tensa. Disculpe la interrupción, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. ¿Nos sentamos? Durante la siguiente hora, Lucía le presentó sus observaciones iniciales y propuestas para mejorar las condiciones del personal de mantenimiento. Había preparado un informe detallado, consultando incluso legislación laboral básica en la biblioteca pública durante el fin de semana. Javier la escuchó con atención genuina, haciendo preguntas pertinentes y tomando notas. A medida que avanzaba la reunión, Lucía sentía cómo su nerviosismo inicial se transformaba en confianza. Esto podía hacerlo. Esto lo conocía. Es un excelente trabajo, Lucía, la felicitó Javier cuando terminaron de revisar el documento. Exactamente lo que esperaba. Gracias, respondió ella, permitiéndose una pequeña sonrisa de satisfacción. Aún hay mucho por hacer, pero creo que es un buen comienzo. Javier asintió, mirándola con una expresión que Lucía no supo descifrar. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, dijo de repente. Por supuesto, respondió ella, aunque sintió una punzada de inquietud.
¿Por qué la limpieza? ¿Cómo terminó en este trabajo? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso antes. No tuve muchas opciones, respondió con sencillez. Dejé la escuela a los 15 para trabajar. Mi primer empleo fue limpiando casas. Luego pasé a oficinas porque pagaban un poco mejor y tenían horario fijo. ¿Y nunca pensó en retomar los estudios? Lucía dejó escapar una pequeña risa que no contenía verdadera alegría. Claro que lo pensé. Pero entre pagar el alquiler y comer, nunca sobró para cuadernos ni tiempo para clases. Javier guardó silencio, como si estuviera procesando una realidad completamente ajena a su experiencia. Lo siento, dijo finalmente. No pretendía ser insensible. No lo fue, aseguró Lucía. Es una pregunta válida. Y quizás ahora, dejó la frase inconclusa, temerosa de expresar en voz alta la esperanza que comenzaba a formarse. ¿Ahora? La animó él. Quizás ahora pueda considerar terminar la preparatoria, completó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Hay programas nocturnos. La sonrisa de Javier iluminó su rostro, transformándolo de manera notable. Me parece una excelente idea. La empresa tiene convenios con varias instituciones educativas. Podría facilitarle información si le interesa. Me interesa, confirmó Lucía, sintiendo que algo se expandía en su pecho, una emoción que no se atrevía a nombrar. Al finalizar la reunión, cuando ambos se pusieron de pie, Lucía notó algo diferente en la manera en que Javier la miraba. No era la mirada condescendiente a la que estaba acostumbrada de personas en posiciones de poder, ni tampoco la mirada evaluadora que había percibido en Gabriela. Era una mirada de genuino respeto, quizás incluso de admiración. Hasta mañana, Lucía, se despidió él, estrechando su mano. Hasta mañana. Javier, respondió ella, todavía insegura al usar su nombre de pila. Mientras bajaba en el ascensor hacia su nueva oficina, Lucía intentaba asimilar lo surrealista de su situación. Hace apenas una semana, limpiaba los baños de este mismo edificio. Hoy, había tenido una reunión de trabajo con el director general, quien no solo había escuchado sus ideas sino que las había valorado. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Lucía se encontró con la mirada fría de Gabriela Fuentes, quien esperaba para subir. La ejecutiva la evaluó de pies a cabeza con un rápido vistazo. Lucía la saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenida al mundo corporativo. Espero que encuentres cómodo tu nuevo puesto. Antes de que pudiera responder, Gabriela entró al ascensor y las puertas se cerraron, dejando a Lucía con la sensación clara de que, aunque había superado el primer desafío, muchos más la esperaban en este nuevo mundo al que acababa de ingresar. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en un torbellino de actividad para Lucía. Cada mañana despertaba con la sensación de estar viviendo la vida de otra persona. El contraste entre su pequeño apartamento en Iztapalapa y su luminosa oficina en la Torre Esmeralda era tan marcado que a veces le costaba reconciliar ambas realidades. Una tarde, mientras revisaba los nuevos horarios para el personal de limpieza, recibió una llamada de la recepcionista del piso 50. Señora Durán, el señor Saldívar solicita su presencia en su oficina a las 4. Lucía consultó su reloj. Faltaba media hora. El tiempo suficiente para terminar de organizar sus notas sobre las mejoras ya implementadas, nuevos carritos ergonómicos, productos de limpieza menos tóxicos, áreas de descanso habilitadas en cada piso para el personal. A las 4 en punto, Lucía tocaba la puerta de la oficina de Javier. Estos encuentros se habían vuelto regulares durante las últimas semanas, generalmente para revisar avances o discutir nuevas propuestas. Sin embargo, algo en la expresión de Javier cuando la invitó a pasar le indicó que esta reunión sería diferente. Siéntese, por favor, dijo él, señalando no las sillas frente a su escritorio, sino el pequeño sofá junto a la ventana, un espacio más informal. Lucía obedeció, intrigada. Javier se sentó frente a ella, sosteniendo una carpeta que dejó sobre la mesa de centro. He estado revisando los informes de los cambios implementados, comenzó él. Los resultados son extraordinarios. La productividad ha aumentado, el ausentismo ha disminuido,
incluso hemos recibido comentarios positivos de varios ejecutivos sobre la mejora en el ambiente general. Me alegra escucharlo, respondió Lucía, permitiéndose una pequeña sonrisa de satisfacción. El personal está más motivado ahora que se sienten respetados. Exactamente, asintió Javier. Y todo esto se debe a usted. Lucía bajó la mirada, incómoda ante el elogio directo. Solo apliqué sentido común. El sentido común es el menos común de los sentidos en el mundo corporativo, replicó Javier con una sonrisa que transformaba su rostro habitualmente serio. No minimice su logro, Lucía. Ha conseguido en semanas lo que consultores carísimos no lograron en años. Algo en su tono la hizo levantar la vista. Había una calidez en la mirada de Javier que iba más allá de la aprobación profesional. Gracias, dijo simplemente, sin saber cómo manejar esta nueva dinámica entre ellos. En realidad, la he llamado por otro motivo, continuó él, abriendo la carpeta. Tenemos una cena de gala este viernes. Es un evento anual donde reunimos a nuestros principales inversores y socios estratégicos. Lucía asintió, recordando haber visto los preparativos en el piso 40, donde se estaba organizando el catering y la decoración. Me gustaría que asistiera, dijo Javier, extendiendo una invitación formal. Como representante del programa de bienestar laboral. Lucía miró la elegante tarjeta como si fuera un objeto extraterrestre. La sola idea de encontrarse en un evento social con los altos ejecutivos y socios millonarios la aterrorizaba. No creo que sea apropiado, murmuró. Yo no. No pertenezco a ese mundo. Al contrario, respondió Javier con firmeza. Su presencia es fundamental precisamente porque representa una perspectiva diferente. Además, añadió con una sonrisa, sería mi invitada personal. Lucía sintió que algo se agitaba en su interior ante esas últimas palabras. Durante estas semanas, había intentado mantener una estricta separación mental entre Javier el jefe y Javier el hombre. El primero era parte de su nueva realidad profesional, el segundo era un territorio peligroso que se negaba a explorar. No tengo ropa adecuada para algo así, objetó, buscando una excusa práctica. Eso tiene fácil solución, respondió él, entregándole una tarjeta. Mi asistente la acompañará mañana a elegir lo necesario. Corre por cuenta de la empresa, por supuesto. Lucía tomó la tarjeta con dedos temblorosos, dividida entre el pánico y una emoción que no se atrevía a nombrar. No sé si puedo hacer esto, confesó, levantando la mirada hacia él. Puede, afirmó Javier con aquella seguridad inquebrantable que tanto la desconcertaba. Y será un éxito, como todo lo que ha hecho hasta ahora. Al día siguiente, Lucía se encontró en una situación surrealista. Claudia, la asistente de Javier, la llevó a una boutique exclusiva en Polanco donde una vendedora las recibió con sonrisas ensayadas que se volvieron tensas al evaluar la apariencia sencilla de Lucía. Buscamos algo para la gala del Grupo Saldívar, explicó Claudia con tono profesional. La señora Durán es invitada personal del director general. La actitud de la vendedora cambió instantáneamente. Durante las siguientes 2 horas, Lucía se probó más vestidos de los que había visto en toda su vida. Finalmente, se decidió por uno azul medianoche, sencillo pero elegante, que realzaba su figura sin resultar ostentoso. Es perfecto, aprobó Claudia. También necesitará zapatos y un pequeño bolso de mano. Cuando salieron de la tienda, Lucía llevaba más bolsas de compras de las que jamás había tenido. La cantidad gastada equivalía a varios meses de su antiguo salario como limpiadora. Gracias por tu ayuda, dijo a Claudia mientras regresaban a la oficina. No habría sabido qué elegir. No hay de qué, respondió la asistente con una sonrisa que parecía genuina. Será un cambio refrescante ver a alguien como tú en la gala. Esos eventos suelen ser terriblemente predecibles. Lucía la miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir con alguien como yo? Claudia pareció momentáneamente incómoda. Alguien auténtico, clarificó. Sin las pretensiones habituales del círculo empresarial. El viernes llegó demasiado rápido para el gusto de Lucía. Pasó el día entre nervios y preparativos, incapaz de concentrarse en su trabajo.
A las 6 de la tarde, regresó a su apartamento para arreglarse. Se duchó, se maquilló discretamente siguiendo un tutorial básico de internet y se puso el vestido nuevo, que se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido diseñado específicamente para ella. A las 8 en punto, el chofer enviado por Javier la recogía en su domicilio. El contraste entre su modesto edificio en Iztapalapa y la elegante camioneta negra con asientos de cuero no pasó desapercibido para sus vecinos, que observaban la escena con curiosidad desde sus ventanas. El trayecto hasta el hotel de 5 estrellas donde se celebraba la gala fue un ejercicio de control de la ansiedad para Lucía. Se repetía mentalmente que tenía derecho a estar allí, que su trabajo era valioso, que representaba algo importante. Pero la duda persistía, como un peso frío en su estómago. Cuando el vehículo se detuvo frente a la entrada alfombrada del hotel, Lucía tomó una respiración profunda antes de permitir que el portero le abriera la puerta. El vestíbulo resplandecía con luces doradas y arreglos florales exquisitos. Grupos de personas elegantemente vestidas conversaban animadamente, sosteniendo copas de champán. Lucía. La voz de Javier la alcanzó antes de que pudiera sentirse completamente perdida. Se giró para encontrarlo acercándose, impecable en un traje negro que realzaba su figura atlética. Por un instante, se quedó sin aliento, no solo por la elegancia de su apariencia, sino por la calidez genuina en su sonrisa al verla. «Está preciosa», dijo él al llegar a su lado, tomando su mano para besarla suavemente, un gesto que la tomó completamente por sorpresa. «Gracias», respondió ella, agradecida por la tenue iluminación que ocultaba el rubor que sentía subir por sus mejillas. «Todo esto es impresionante. Y potencialmente tedioso», añadió él con una sonrisa cómplice. «Pero su presencia lo mejorará considerablemente». Antes de que pudiera responder, Javier colocó su mano en la parte baja de su espalda, guiándola hacia el salón principal. El contacto, aunque ligero, envió una corriente eléctrica por su columna vertebral. La velada transcurrió como un sueño nebuloso para Lucía. Javier la presentó a docenas de personas importantes, siempre destacando su papel crucial en la nueva iniciativa de bienestar laboral de la empresa. Para su sorpresa, muchos parecían genuinamente interesados en su perspectiva. Sin embargo, no todo fueron sonrisas amables. En varias ocasiones, captó miradas evaluadoras, susurros a su paso, expresiones de curiosidad no siempre amistosa. Gabriela Fuentes, en particular, la observaba desde la distancia con una sonrisa fija que no alcanzaba sus ojos. Durante la cena, Lucía se encontró sentada junto a Javier en la mesa principal. La conversación fluía a su alrededor, temas de negocios y política que apenas comprendía. Se concentró en recordar las reglas básicas de etiqueta que había investigado frenéticamente la noche anterior, qué cubierto usar para cada plato, cómo sostener correctamente la copa de vino. ¿Está disfrutando la velada?, preguntó Javier en un momento en que los demás comensales estaban distraídos. «Es educativa», respondió ella con honestidad, lo que provocó una risa genuina en él. «La mayoría de estas personas darían cualquier cosa por poder ser tan auténticas como usted», comentó, bajando la voz. «Viven atrapados en apariencias». ¿Incluido usted?, se atrevió a preguntar Lucía, sorprendiéndose de su propia audacia. Javier la miró con intensidad, como si realmente estuviera considerando la pregunta. «Especialmente yo», respondió finalmente. «Hasta hace muy poco». Algo en su tono, en la manera en que la miraba, hizo que Lucía sintiera un nudo en la garganta. Este hombre, que lo tenía todo según los estándares convencionales, parecía ver en ella algo valioso, algo que ni ella misma había reconocido completamente. Después de la cena, cuando la orquesta comenzó a tocar, Javier se inclinó hacia ella. ¿Me concedería este baile?, Lucía sintió pánico inmediato. «No sé bailar», confesó en un susurro. «No así, no este tipo de música». «Yo la guiaré», respondió él, extendiendo su mano. «Confíe en mí». Y lo hizo. Permitió que la condujera a la pista de baile, que colocara una mano en su cintura, que entrelazara sus dedos con los suyos. Al principio, sus movimientos fueron rígidos, temerosos de cometer un error, de hacer el ridículo. Pero gradualmente,
bajo la guía gentil de Javier, comenzó a relajarse, a sentir el ritmo, a moverse con fluidez. «Lo ve», murmuró él cerca de su oído. «Es cuestión de confianza». Lucía levantó la mirada para encontrarse con sus ojos, tan cerca que podía distinguir pequeñas motas doradas en el iris marrón. Por un momento fugaz, el mundo alrededor desapareció, los ejecutivos observando, la música elegante, las luces brillantes. Solo existían ellos dos, moviéndose al unísono en un espacio que habían creado juntos. «Javier», comenzó ella, sin saber exactamente qué quería decir, solo sintiendo la necesidad de nombrar lo que estaba ocurriendo entre ellos. Pero antes de que pudiera continuar, una voz los interrumpió. «Javier, querido, los Monteverde están preguntando por ti». Gabriela Fuentes se había materializado junto a ellos, radiante en un vestido rojo que acentuaba cada curva de su cuerpo perfecto. Su mano se posó posesivamente en el brazo de Javier, un gesto que parecía habitual entre ellos. «Lo siento, Lucía», se disculpó Javier. «El deber llama». «¿Me disculpa un momento?». Asintió automáticamente, observando cómo se alejaban juntos. Gabriela lanzó una mirada triunfal por encima del hombro antes de engancharse del brazo de Javier con familiaridad evidente. Lucía permaneció inmóvil en medio de la pista de baile, súbitamente consciente de las miradas curiosas a su alrededor. La burbuja había estallado, devolviéndola bruscamente a la realidad. Ella era una invitada temporal en este mundo, no una habitante permanente. Encontró refugio en una terraza solitaria que daba a la ciudad iluminada. Respiró profundamente el aire fresco de la noche, intentando ordenar sus pensamientos, sus emociones. «Aquí estás». La voz de Javier la sobresaltó. No lo había escuchado aproximarse. «Lo siento, necesitaba un poco de aire», se disculpó. «No tiene que disculparse», respondió él, acercándose hasta quedar a su lado, contemplando también las luces de la ciudad. «Yo también necesitaba escapar un momento». Permanecieron en silencio durante varios minutos, un silencio cómodo que ninguno sentía la necesidad de romper. Finalmente, fue Javier quien habló. «Gracias por venir esta noche, Lucía. Su presencia ha significado mucho para mí». Había algo en su voz, una vulnerabilidad que no le había escuchado antes, que la hizo girarse para mirarlo. La luz tenue de la terraza suavizaba sus rasgos, revelando al hombre detrás del empresario. «Gracias por invitarme», respondió ella con sinceridad. «Ha sido revelador». «¿En qué sentido?», preguntó él, genuinamente interesado. Lucía consideró su respuesta, buscando las palabras exactas. «Me ha mostrado que los mundos diferentes pueden coexistir, incluso conectarse, aunque sea brevemente». Javier se acercó un paso más, reduciendo la distancia entre ellos hasta que podía percibir el sutil aroma de su perfume mezclándose con el aire nocturno. «¿Y si no tuviera que ser brevemente?», murmuró, sus ojos fijos en los de ella. El corazón de Lucía se aceleró ante la implicación de sus palabras, ante la intensidad de su mirada. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió nuevamente. «Ah, aquí están», la voz de Roberto Vega rompió el momento. «Javier, el embajador está listo para la foto oficial. Te están esperando». «Voy enseguida», respondió Javier, sin apartar los ojos de Lucía. «Continuaremos esta conversación más tarde». Mientras lo veía alejarse, Lucía se preguntó si realmente existía un más tarde para personas de mundos tan distintos como los suyos, o si esta noche mágica era solo un paréntesis. Un breve cruce de caminos destinados a divergir nuevamente con la luz del día. La semana posterior a la gala transcurrió en una extraña tensión para Lucía. Esperaba que Javier la contactara para continuar la conversación como había prometido, pero los días pasaban sin noticias directas de él. Lo veía ocasionalmente en los pasillos, intercambiaban saludos cordiales, pero siempre rodeados de otras personas, sin oportunidad para palabras privadas. Las dudas comenzaron a corroerla. ¿Había malinterpretado sus palabras, sus miradas? ¿O simplemente había regresado a la realidad, recordando la distancia insalvable entre la ex limpiadora y el dueño de un imperio empresarial?
El viernes por la tarde, mientras organizaba unos documentos en su oficina, escuchó un suave golpe en la puerta. Al levantarse para abrir, se encontró con Claudia, la asistente de Javier. El señor Saldívar solicita verte en su oficina, anunció con expresión neutral. Cuando termines tu jornada. ¿Sabes de qué se trata? Preguntó Lucía, intentando que su voz no revelara la agitación que sentía. No me dio detalles, respondió Claudia. Solo dijo que era importante. Cuando Claudia se marchó, Lucía intentó concentrarse en su trabajo, pero le resultaba imposible. Las manecillas del reloj parecían moverse con dolorosa lentitud. A las 6 en punto, recogió sus cosas y se dirigió al ascensor, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La planta 50 estaba prácticamente vacía. La mayoría de los ejecutivos ya se habían marchado para iniciar su fin de semana. La recepcionista también se había ido, dejando el área de espera en penumbra. Lucía avanzó por el pasillo familiar hasta detenerse frente a la puerta de la oficina de Javier. Respiró profundamente antes de golpear. Adelante, respondió la voz desde el interior. Javier estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad que comenzaba a iluminarse en el crepúsculo. Se giró al escuchar la puerta, y su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó su expresión habitualmente seria. Lucía, dijo, acercándose. Gracias por venir. Claudia mencionó que querías verme, respondió ella, manteniéndose cerca de la puerta, súbitamente consciente de que estaban completamente solos. Sí, asintió Javier. Llevo toda la semana intentando encontrar un momento para hablar contigo, a solas. La formalidad que habían mantenido en sus interacciones profesionales parecía haberse evaporado. El tuteo casual creaba una intimidad inmediata entre ellos. Has estado ocupado, observó Lucía, sin poder evitar cierto tono defensivo. Lo entiendo. No es eso, Javier dio un paso hacia ella. Es que lo que quiero decirte, no es algo que pueda discutirse entre reuniones o en un pasillo. Lucía contuvo la respiración, esperando. Javier parecía inusualmente indeciso, como si estuviera buscando las palabras exactas. La noche de la gala comenzó finalmente en la terraza. Nos interrumpieron en un momento importante. Lo recuerdo, confirmó ella, su voz apenas audible. Te pregunté si lo que hay entre nosotros podría ser más que algo breve, continuó él, acercándose otro paso. No tuviste oportunidad de responder. Lucía tragó saliva, sintiendo que el momento con el que había fantaseado toda la semana finalmente llegaba, y ahora no sabía cómo manejarlo. No sé qué responder, Javier, confesó con honestidad. No sé si hay un nosotros posible. ¿Por qué no? Preguntó él, su voz suave pero intensa. Porque venimos de mundos completamente diferentes, respondió ella, expresando la duda que la había atormentado. Yo era la persona que limpiaba tu oficina hace apenas un mes. La gente ya murmura por mi posición actual. Si supieran que hay algo más. ¿Y eso te importa? La interrumpió Javier. ¿Lo que digan los demás? A ti debería importarte, replicó Lucía. Es tu empresa, tu reputación. Javier guardó silencio un momento, evaluando sus palabras. Hace un mes, dijo finalmente, probablemente te habría dado la razón. Mi imagen, la percepción de los inversores, las apariencias, todo eso me parecía fundamental. Dio otro paso hacia ella, quedando a menos de 1 metro de distancia. Y entonces te encontré llorando en la sala de descanso, y algo cambió en mí, continuó, su voz más profunda. Por primera vez en años, vi a alguien real, sin máscaras, sin pretensiones. Y me di cuenta de lo vacía que era mi vida a pesar de todo lo que había conseguido. Lucía sintió que algo se agitaba en su interior ante la vulnerabilidad inesperada en su confesión. Javier, yo. Déjame terminar, por favor, pidió él. Estas semanas trabajando contigo me han mostrado una perspectiva completamente nueva. Tu honestidad, tu dignidad, tu manera de ver el mundo, me han hecho cuestionar todo lo que daba por sentado. Extendió su mano, tomándola de ella con una gentileza que contrastaba con la intensidad de sus palabras.
No sé exactamente qué es esto que siento, confesó. Solo sé que nunca había experimentado algo así, y que no quiero dejarlo pasar sin explorarlo. El contacto de su mano, cálida y firme alrededor de la suya, enviaba corrientes eléctricas por el brazo de Lucía. Quería responder, pero las palabras se atoraban en su garganta. El contraste entre ellos seguía pareciéndole insalvable, y sin embargo, la sinceridad en los ojos de Javier derretía sus defensas. Tengo miedo, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Miedo de confiar en esto y luego descubrir que solo era una fantasía pasajera para ti. Javier dio el último paso, eliminando la distancia entre ellos. Su mano libre se elevó para rozar suavemente la mejilla de Lucía, un contacto tan delicado que casi parecía irreal. Entiendo tu miedo, murmuró. Y no puedo prometerte que todo será perfecto o fácil. Solo puedo prometerte que lo que siento es real, y que estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario para descubrir a dónde nos lleva. Los ojos de Lucía se encontraron con los suyos, buscando cualquier señal de duda o falsedad. Pero solo encontró una vulnerabilidad genuina que nunca había visto en él, una apertura que la desarmó por completo. Podríamos empezar con algo simple, sugirió Javier ante su silencio. Una cena. Fuera de la oficina, lejos de todo esto. Solo tú y yo, conociéndonos realmente. La propuesta era tan sencilla, tan normal, que contrastaba dramáticamente con la extraordinaria situación en la que se encontraban. Una cena. Algo que millones de personas hacían cada día. Y sin embargo, para ellos representaba cruzar una línea invisible que cambiaría todo. Una cena, repitió Lucía, permitiéndose una pequeña sonrisa. Eso suena posible. La sonrisa que iluminó el rostro de Javier fue como un amanecer, transformando completamente sus facciones. Lucía se dio cuenta de que, a pesar de trabajar con él durante semanas, era la primera vez que lo veía sonreír así, con alegría genuina y sin reservas. ¿Mañana?, preguntó él, su pulgar acariciando suavemente el dorso de la mano que aún sostenía. Conozco un lugar discreto donde podríamos hablar tranquilamente. Lucía asintió, incapaz de articular palabras mientras su corazón latía con fuerza suficiente para que lo escuchara en sus oídos. La realidad de lo que estaba aceptando la golpeó de repente, una cita con Javier Saldívar, el hombre cuyo nombre aparecía en revistas de negocios, cuya fortuna podría comprar el edificio entero donde ella vivía. Pasaré a buscarte a las 8, dijo él, como si leyera su mente, sabiendo que necesitaba concretar los detalles antes de que pudiera arrepentirse. Está bien, respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz cuando todo en su interior temblaba. A las 8. Un silencio cargado de expectativa se instaló entre ellos. Estaban tan cerca que Lucía podía percibir el sutil aroma de su colonia, podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que aparecían cuando sonreía. La mano de Javier seguía en su mejilla, su pulgar trazando suavemente la línea de su pómulo. El momento estaba cargado de posibilidades, la tensión casi tangible entre ellos. Lentamente, como dándole tiempo para retroceder si lo deseaba, Javier se inclinó hacia ella. Lucía contuvo la respiración, paralizada entre el deseo y el miedo. Cuando sus labios finalmente rozaron los suyos, fue un contacto tan suave como el aleteo de una mariposa, una pregunta más que una afirmación. Lucía cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en su vida abandonar la cautela, la practicidad, el realismo que siempre había gobernado sus decisiones. Respondió al beso con una timidez inicial que gradualmente dio paso a algo más profundo, más verdadero. El tiempo pareció detenerse en esa oficina en lo alto de la Torre Esmeralda, mientras dos personas de mundos aparentemente irreconciliables descubrían un lenguaje común en el más antiguo de los gestos humanos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente, como si hubieran corrido una larga distancia. Javier apoyó su frente contra la de Lucía, sus ojos cerrados, como si estuviera absorbiendo el momento, memorizándolo. Llevo semanas imaginando cómo sería esto, confesó en un susurro. La realidad es mucho mejor. Lucía no pudo evitar una pequeña risa, mezcla de nerviosismo y felicidad inesperada. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró. Parece. ¿Un sueño?
completó él, abriendo los ojos para mirarla. «O una locura», añadió ella con sinceridad. Javier sonrió, acariciando suavemente su cabello. «A veces las mejores decisiones parecen locuras al principio», dijo. «Todos los grandes cambios de mi vida comenzaron con algo que parecía irracional en su momento». Lucía asintió, comprendiendo. Aceptar el puesto que le había ofrecido también había parecido una locura, y sin embargo, había transformado su vida de maneras que nunca habría imaginado. «Debería irme», dijo finalmente, consciente de que si permanecía más tiempo en la intimidad de esa oficina, con la ciudad iluminándose bajo ellos y el mundo exterior tan distante, podría perder completamente el control sobre sus emociones. «Se hace tarde». Javier asintió, aunque la reluctancia era evidente en su expresión. «Te acompaño a la salida», ofreció. «No es necesario», respondió ella rápidamente. Necesito un momento para asimilar todo esto». Él pareció entender, respetando su necesidad de espacio. «Hasta mañana», entonces, dijo, llevando la mano de Lucía a sus labios para besarla suavemente. «A las 8». «A las 8», confirmó ella, permitiéndose una última mirada a sus ojos antes de dirigirse a la puerta. Mientras el ascensor descendía, Lucía intentaba procesar lo ocurrido. Sus labios aún cosquilleaban por el beso, su piel recordaba el contacto de sus manos. Era como si hubiera despertado de un largo letargo, como si cada nervio en su cuerpo hubiera cobrado una nueva sensibilidad. Al salir del edificio, la ciudad nocturna la recibió con su familiar cacofonía de sonidos y luces. Pero todo parecía diferente ahora, como visto a través de un prisma nuevo. Los mismos autobuses, los mismos vendedores ambulantes, las mismas calles congestionadas, y sin embargo, el mundo había cambiado fundamentalmente, porque ella había cambiado. Mientras esperaba el autobús que la llevaría de regreso a Iztapalapa, Lucía miró hacia arriba, hacia las últimas plantas de la Torre Esmeralda donde las luces de la oficina de Javier seguían encendidas. La distancia entre ese punto luminoso en el cielo y la parada de autobús donde se encontraba parecía simbolizar perfectamente la brecha entre sus mundos. Y sin embargo, por primera vez, esa distancia no le parecía insalvable. Aquella primera cena marcó el inicio de algo que ninguno de los dos había experimentado antes. Durante los siguientes 6 meses, Javier y Lucía construyeron una relación que desafiaba todas las expectativas, incluidas las suyas propias. Al principio fueron discretos, encontrándose en lugares apartados, lejos de miradas curiosas. Pero gradualmente, a medida que su vínculo se fortalecía, dejaron de esconderse. La primera vez que aparecieron juntos públicamente en un evento corporativo, los murmullos fueron inevitables. Gabriela Fuentes ni siquiera intentó disimular su desaprobación y varios ejecutivos intercambiaron miradas significativas. ¿Estás seguro de esto?, había preguntado Lucía esa noche, mientras sentía docenas de ojos evaluándola. «Nunca he estado más seguro de nada», respondió Javier, tomando su mano con firmeza frente a todos. Con el tiempo, las miradas de sorpresa fueron dando paso a una aceptación resignada. El programa de bienestar laboral que Lucía dirigía estaba dando resultados excepcionales, mejorando la productividad y reduciendo costos. Era difícil cuestionar su valía profesional, incluso para quienes desaprobaban su relación personal con el director general. Lucía, por su parte, transformó su vida sin perder su esencia. Se inscribió en un programa para completar la preparatoria y comenzó a tomar clases de gestión empresarial. Su guardarropa evolucionó para adaptarse a su nueva posición, pero mantuvo la sencillez que la caracterizaba. Se negó a mudarse de Iztapalapa inmediatamente, a pesar de que Javier le ofreció un apartamento en Polanco. «Necesito hacer estos cambios a mi ritmo», le explicó. «No quiero despertar un día y no reconocerme en el espejo». Javier respetó su decisión, comprendiendo que lo que más valoraba de ella era precisamente esa autenticidad. Una tarde de domingo, casi 8 meses después de aquel encuentro en la sala de descanso, Javier la llevó a un pequeño restaurante familiar en Coyoacán. Era un lugar sencillo pero acogedor, con mesas de madera y manteles bordados a mano. Habían descubierto el sitio juntos durante un paseo, y se había convertido en uno de sus favoritos.
¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?, preguntó Javier mientras esperaban el postre. Claro, sonrió Lucía. Te sorprendiste porque la dueña no sabía quién eras. Fue refrescante, admitió él. Ser solo un cliente más, ser valorado por cómo trataba a su personal, no por mi cuenta bancaria. Esa fue una de las primeras veces que te vi realmente relajado, observó Lucía. Sin el peso de ser Javier Saldívar, el magnate empresarial. Él asintió, tomando su mano sobre la mesa. Tú me has enseñado a redescubrir esa parte de mí, dijo con voz suave. El hombre detrás del empresario. La dueña del restaurante se acercó personalmente con los postres, flan casero, el favorito de ambos. Mientras lo servía, les lanzó una mirada cariñosa. Hacen una pareja tan bonita, comentó antes de retirarse. Se nota que hay amor verdadero ahí. Lucía sintió un rubor cálido en sus mejillas. Después de tantos meses, seguía sorprendiéndole cómo los extraños podían ver lo que ella a veces todavía dudaba, que lo suyo no era una fantasía pasajera, sino algo profundo y real. Tiene razón, ¿sabes?, dijo Javier, observándola con intensidad. Nunca había experimentado algo así. Algo en su tono hizo que Lucía lo mirara con atención. Había un brillo diferente en sus ojos, una mezcla de nerviosismo y determinación que rara vez mostraba. Lucía, continuó, apretando suavemente su mano, estos meses contigo han sido los más significativos de mi vida. Me has mostrado un mundo que existía justo frente a mis ojos pero que nunca había visto realmente. Me has enseñado que el valor de una persona no tiene nada que ver con su cuenta bancaria o su título profesional. Tomó aire, como reuniendo valor. El día que te encontré llorando en aquella sala de descanso, algo cambió en mí. No lo entendí entonces, pero ahora lo veo con claridad, fue el momento en que mi vida comenzó a tener sentido real. Soltó su mano brevemente para buscar algo en el bolsillo de su chaqueta. Cuando volvió a extender su palma hacia ella, sostenía una pequeña caja de terciopelo azul. El corazón de Lucía dio un vuelco, reconociendo instantáneamente lo que significaba ese gesto. Su respiración se detuvo mientras Javier abría la cajita, revelando un anillo sencillo pero elegante, un solitario de platino con un diamante que capturaba la luz de las velas en 1000 destellos. No quiero esperar más, dijo Javier, su voz ligeramente temblorosa. Quiero construir una vida contigo, Lucía. Quiero despertar cada mañana a tu lado, enfrentar juntos lo que venga, ser tu compañero en todo. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas brotaron espontáneamente de los ojos de Lucía. No eran lágrimas de tristeza como aquellas que Javier había visto el día que se conocieron, sino de una felicidad tan intensa que apenas podía contenerla. Sí, respondió con voz entrecortada. Sí, quiero casarme contigo. Javier deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido diseñado específicamente para ella. En cierto modo, así había sido. Javier había elegido un diseño que reflejaba la elegancia discreta de Lucía, nada ostentoso pero de calidad innegable. Los comensales de las mesas cercanas, que habían observado la escena conteniendo la respiración, estallaron en aplausos espontáneos. La dueña del restaurante apareció con una botella de champán, insistiendo en que era cortesía de la casa para celebrar el amor verdadero. Entre brindis y felicitaciones de desconocidos que súbitamente se sentían parte de su historia, Lucía y Javier compartieron miradas cómplices, conversaciones silenciosas que solo ellos entendían. En ese pequeño restaurante familiar, rodeados de gente sencilla, ambos se sentían más en casa que en cualquiera de los lujosos eventos a los que habían asistido juntos. Tengo algo más que decirte, murmuró Lucía cuando finalmente quedaron relativamente solos. Algo que he estado guardando para el momento adecuado. Javier la miró con curiosidad, sin imaginar que podría ser tan importante como para haberlo reservado hasta ahora. Hace 3 semanas confirmé algo que sospechaba, continuó ella, tomando las manos de Javier entre las suyas. Estamos esperando un bebé. El rostro de Javier se transformó con una expresión de asombro absoluto. Sus ojos se abrieron enormemente, fijos en los de Lucía como buscando confirmar que había escuchado correctamente. ¿Un bebé?,
repitió, su voz apenas audible. ¿Vamos a tener un hijo? Lucía asintió, observando con ternura cómo la noticia se asentaba en él. Había temido su reacción, preocupada de que fuera demasiado pronto, de que alterara planes que no habían discutido. Pero la expresión que ahora iluminaba el rostro de Javier disipó instantáneamente esos temores. Con un movimiento impulsivo, Javier se levantó de su silla y la rodeó con sus brazos, levantándola en un abrazo que expresaba mejor que cualquier palabra la alegría desbordante que sentía. La giró suavemente, provocando nuevos aplausos de los comensales que seguían atentos a su historia de amor. «Me haces el hombre más feliz del mundo», susurró en su oído antes de besarla, un beso cargado de promesas y futuros compartidos. «Te amo, Lucía. A ti y a nuestro bebé». «Y yo a ti», respondió ella, saboreando estas palabras que, aunque dichas muchas veces antes, nunca habían contenido tanto significado como ahora. 2 años después, la terraza del ático donde ahora vivían ofrecía una vista privilegiada de la ciudad que se extendía bajo el cielo estrellado. Lucía mecía suavemente a Sofía, su hija de 1 año y medio que finalmente se había dormido después de una tarde de juegos. La pequeña era una perfecta combinación de ambos, los ojos expresivos de Lucía y la sonrisa luminosa de Javier. «¿En qué piensas?», preguntó Javier, acercándose para rodear con su brazo los hombros de su esposa. «En lo mucho que ha cambiado todo», respondió ella, apoyándose contra su pecho. «A veces todavía me parece un sueño». Javier besó su cabeza con ternura. «Si es un sueño, es uno que construimos juntos, día a día». Lucía sonrió, recordando el largo camino recorrido. Su boda había sido íntima pero elegante, con la presencia de algunas de sus antiguas compañeras de limpieza, incluida Patricia, quien finalmente había aceptado su relación con genuina alegría. La Fundación Durán Saldívar, que habían creado juntos, ahora ofrecía becas educativas y oportunidades laborales a personas de escasos recursos, transformando vidas como la suya había sido transformada. «Nunca olvidaré aquel día en la sala de descanso», dijo Lucía, contemplando a su hija dormida. «Como algo que parecía lo peor que podía pasarme resultó ser el comienzo de todo esto». «El universo trabaja de formas misteriosas», respondió Javier. «Pero estoy agradecido cada día por haberte encontrado allí». Se quedaron en silencio, disfrutando del momento de paz familiar. La vida no había sido perfecta, habían enfrentado desafíos, prejuicios, momentos difíciles. Pero los habían superado juntos, fortaleciendo un vínculo que trascendía las diferencias sociales que inicialmente parecían separarlos. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Javier. «¿Cómo podría olvidarlo?», sonrió Lucía. «Exactamente 3 años desde que me encontraste llorando y todo cambió». «3 años desde que comenzó nuestra verdadera vida», asintió él. Mientras contemplaban juntos el horizonte de la ciudad donde sus caminos se habían cruzado contra todo pronóstico, Lucía pensó en todas las personas que en este mismo momento luchaban por ser vistas. Por ser valoradas por quienes eran realmente, no por su posición social o su trabajo. Y deseó que todos pudieran encontrar lo que ella había encontrado, alguien que viera más allá de las apariencias, directamente al corazón. Javier entrelazó sus dedos con los suyos, el contacto tan familiar ahora como su propio pulso. «¿Qué le dirías a aquella Lucía de la sala de descanso, si pudieras hablar con ella?», preguntó con curiosidad. Ella reflexionó un momento, meciendo suavemente a su hija. «Le diría que las lágrimas a veces limpian los ojos para que podamos ver con claridad lo que realmente importa», respondió finalmente. «Y que a veces, cuando todo parece estar derrumbándose, en realidad está abriéndose paso a algo mucho mejor». Javier sonrió, reconociendo la profunda sabiduría que siempre lo había cautivado de ella. «Te amo, Lucía Durán de Saldívar», murmuró, besando suavemente sus labios. «Hoy y siempre». «Y yo a ti», respondió ella, sabiendo con certeza absoluta que algunas historias, por improbables que parezcan, están destinadas a tener un final feliz.